Jesús dijo en Mateo 21:33, vamos a ver cómo dice. Dice así: oíd otra parábola, dijo Jesús. 21:33 de Mateo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Padre Santo, danos entendimiento de tu palabra, porque ella es la que nos da las fuerzas para vivir y la sabiduría para actuar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios ha enviado a muchos mensajeros al mundo a advertirle a los pobladores de la tierra las cosas que vendrán. Estamos cerca ya de la gran tribulación. Los acontecimientos lo confirman. Israel regresó a la tierra prometida, tal y como estaba profetizado. En 1948 Israel regresó a la tierra prometida y esto acelera el fin. ¿Cuántos glorifican al Señor? Ha habido grandes hombres de Dios que han sido enviados por el Señor para predicar. No han sido muchos, ha sido más lo torcido que lo que realmente ha sido un gran hombre de Dios. En el tiempo de Abraham no había muchos Abraham, quizás solo él. En el tiempo de Moisés, Dios no pudo conseguir otro hombre como Moisés. Aleluya. Sin embargo, a pesar de que Dios ha enviado grandes hombres a predicar la palabra de Dios, en su gran mayoría estos predicadores no han tenido éxito, sino que prácticamente han fracasado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el fracaso se debe a que en la mayoría de los casos la gente no ha escuchado. La gente se ha cerrado. La gente no ha querido oír. A nivel general, el 100% de la población mundial, el 30% son cristianos o somos cristianos, pero cristianos nominales. De ese 30%, solo Dios sabe cuántos son verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Aleluya. En fin, la cantidad es poca. Sabemos que todos los cristianos nominales no irán al cielo, porque el hecho de pertenecer a una iglesia, a una congregación, no significa que la persona al morir vaya a ir a la presencia de Dios. Aleluya. Así que prácticamente, viendo desde el punto de vista de la evangelización mundial, estos hombres, grandes hombres de Dios, han fracasado. Aunque ellos hicieron lo correcto, aunque ellos obedecieron a Dios, aunque ellos predicaron lo que debieron haber predicado, ha sido un fracaso su labor. Porque la labor de un predicador no depende solamente de él, sino de la gente que lo escucha. No importa si viene un gran predicador, si la gente no quiere convertirse, no puede convertirse. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque muchos piensan que cuando hay una persona que se aparta del evangelio, o cuando hay una persona que está caminando torcido,
hay una tendencia a culpar a su líder espiritual, hay una tendencia a culpar a alguien, menos a la persona. Y esto es un error, porque Dios nos creó con ese peligro, nos creó con un poderoso libre albedrío que se ha convertido en algo determinante para que muchos decidan qué hacer con su vida. Aleluya. Cuando Dios envió a Moisés a predicar, Moisés no encontraba la victoria, no encontraba la manera de poder convencer a Faraón. Y finalmente no pudo convencer a Faraón, a pesar de que Moisés no solamente llevó un mensaje, sino que lo acompañaron grandes señales y grandes maravillas. A pesar de este mensaje respaldado con señales y con milagros, aún así Moisés se sentía defraudado y fracasado al no poder convencer a Faraón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Terminó el pueblo de Egipto en el fondo del mar, ahogado, cuando en realidad pudieron haber terminado convertidos, como cuando Jonás fue a Nínive y todo Nínive se arrepintió. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Moisés fracasó en su intento por querer que Egipto aceptara al Señor, en su intento desvelado de querer que la gente en Egipto recibiera al Señor. Él fracasó en ese intento. Y no cree usted que un predicador no se siente mal cuando no logra obtener su plan de ganar un alma para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues yo te digo en esta hora, nunca te desanimes. Si le has predicado a tu familia y le has predicado a tus vecinos y le has predicado al profesor de tu universidad y no te ha escuchado, no te rindas, sigue adelante, aleluya. No te detengas, no importa que la gente no te escuche, sigue firme a Cristo. No mires alrededor, no mires las aguas que te rodean, mira al frente, mira a tu Dios poderoso y grande, aleluya. Lo digo porque muchos pastores y predicadores se sienten culpables porque no les resulta lo que dicen, lo que predican, y se cansan y finalmente vuelven al mundo. O sea que el diablo utiliza eso para dañar al mismo predicador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que una de las cosas primarias que un predicador debe saber es que no va a tener éxito en convertir a todo el mundo. ¡Aleluya! No va a tener el éxito. Quizás usted se levanta con el mejor de los ánimos y dice: hoy sí lo convenzo, hoy sí le predico, hoy sí le doy la palabra, ya tengo la palabra para esa persona, pero usted se desinfla cuando ve que esa persona toma otro camino. Aleluya. Y este mensaje es para decirte: no te desanimes, no dejes de predicar, no te canses de proclamar el nombre de Jesús. Quizás muchos predicadores han vuelto atrás porque han dicho: ¿será que lo que yo digo no tiene consecuencia, no tiene realidad? ¿Será que lo que yo digo no es un mensaje contundente? ¿Será que yo estoy equivocado? Y muchos vuelven atrás y el diablo los engaña. Predicar el evangelio no es vender zapatos, ni predicar el evangelio es producir pan. Predicar el evangelio es una labor difícil que el mundo va a rechazar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Inclusive Moisés fracasó en cuanto a Egipto se refiere, pero también fracasó en cuanto a los hijos de Israel. Si hubo un pueblo rebelde, fue el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Aleluya. A pesar de que tenían un gran hombre de Dios ahí, a pesar de que tenían un hombre santo y puro, aleluya, difícil de encontrar, amén. Para Dios le costó mucho trabajo encontrar a Moisés. Sin embargo, Moisés fracasó con los hijos de Israel, porque él, que los amaba tanto, vio cómo se rebelaban. En el mismo momento que él subió a recibir las tablas de la ley y llegó abajo y encontró una fiesta y encontró una desastrosa manifestación de pecado y de adoración a ídolos. Aleluya.
¿Cómo se siente un hombre que acaba de venir de arriba hablando con Dios? Le entrega unas tablas de piedra y no lo esperaron ni unos cuantos días, sino que comenzaron a irse al pecado. ¿Cómo se sentía Moisés? Fracasado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Durante todo el tiempo que atravesaron el desierto, no hubo sino manifestaciones de rebeldía permanentemente. Aleluya. Entonces no podemos decir, no, lo que pasa es que Moisés no hablaba la palabra adecuada o Moisés no era capacitado completamente. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Moisés estaba bien con Dios. Aleluya. El que estaba mal era el pueblo de Israel. Y una vez Dios se disgustó con el pueblo de Israel. Y Dios iba a cortarlos a todos. Y Moisés se puso en medio para decirle a Dios que no lo hiciera. Aleluya. Dijo, Señor, si lo vas a cortar a ellos, córtame a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios prometió cortarlos si no se arrepentían. Y lo increíble sucedió. De todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, los que cruzaron el Mar Rojo, no llegó a la tierra prometida solo 2 personas. Los demás murieron en el desierto en pecado. Dios les dijo, sus cuerpos caerán en el desierto. Es lo que se llama la rebeldía. Aunque vieron grandes milagros y estaban dirigidos por un gran hombre de Dios como Moisés, fueron rebeldes. Piense usted cómo se sentía Moisés, fracasado. Como quizás tú te sentirás por momentos cuando le hablas a tu familia y le hablas a tus hermanos y no te quieren oír. Aleluya. Pero tenemos que tener una actitud siempre sonriente, una actitud siempre de fe. Esa es exactamente la actitud de fe. La actitud de duda o incredulidad es cuando empezamos a hablar de Dios a muchas personas y hombre no se quieren convertir. Ya ahí comienza la duda. Tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir hablando y no dejarnos engañar del diablo que quizás ellos son los que están bien y nosotros estamos mal. Es como el asunto de un profesor con sus alumnos. Regularmente, cuando un profesor parte a todo el salón, o dicho en un lenguaje más entendible para otras personas, cuando un profesor no deja que casi ningún alumno pase, muchas veces se le echa la culpa al profesor. Pero no siempre es así. Muchas veces la culpa es del salón. Hay gente que ha tenido excelentes profesores y simplemente un mal espíritu ha entrado al salón para que ninguno trabaje, para que ninguno estudie. No siempre la culpa es del profesor. En este caso el profesor es Dios. Si nosotros vemos que la mayoría de la raza humana ha sido rebelde contra Dios, la culpa no es del profesor. Aleluya. Si Dios le hace un examen a la raza humana ahora, sabemos por la Biblia que la mayoría irán al infierno, ¿verdad que sí? Entonces no podemos concluir con nuestra filosofía barata. Pero si Dios creó toda la raza humana y la mayoría de la raza humana se va al infierno, Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios no cambia sus métodos de enseñanza para invitar a otra gente a venir a sus caminos? No, Dios no cambia eso. Dios no está equivocado, el que está equivocado es la gente. Dios tiene la razón. La gente quiere cambiar los niveles de santidad. La gente quiere decir, hermano, pero vamos a hacer una iglesia donde podamos tomar traguitos, jugar en el casino, escuchar música del mundo. Pero Dios no va a los niveles de santidad nunca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para Dios o eres santo o eres inmundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lamentablemente hoy las iglesias, entre comillas, que más se llenan son las iglesias con falsa doctrina. Las iglesias que han cambiado el mensaje se llenan más. Porque históricamente, aunque haya sido un gran hombre de Dios como Moisés, no por eso lo siguieron.
Aleluya. Aunque hubo un gran hombre de Dios llamado Elías, no por eso lo siguieron. Los verdaderos grandes hombres de Dios no han tenido multitudes siguiéndolo. Al contrario, han sido rechazados. Al contrario, los verdaderos han sido diezmados, perseguidos por el diablo y han muerto hasta en la miseria. Aleluya. Como el profeta Jeremías, que cuando estaba vivo pensaban que era un loco, pero era un gran hombre de Dios. Ni el rey le hacía caso, ni los judíos le hacían caso, ni nadie le hacía caso a sus palabras. Hubo 3 grandes profetas que Dios envió para evitar la destrucción de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 antes de Jesucristo. En el año 1000 aproximadamente, el rey David la puso bonita, la rodeó con un muro, se edificó el templo en tiempos del hijo de David, Salomón, y había una ciudad poderosa, pero Israel cayó en pecado. Se desviaron tras los Baales. Los reyes que sucedieron a Salomón y a David fueron reyes rebeldes, idólatras. Y la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada de Dios, fue incendiada y destruida totalmente en el año 586 a.C. Pero fíjese algo interesante. Antes de que esta Jerusalén fuera incendiada y destruida por el rey Nabucodonosor, Dios envió varios profetas durante la misma época. Aleluya. Envió a Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes vivieron en el mismo tiempo. Uno piensa que los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, vivieron en tiempos diferentes, pero no. 3 de ellos vivieron en el mismo tiempo. Mientras Daniel vivía esclavo en el palacio, Ezequiel vivía esclavo en el campo de Babilonia, y Jeremías se quedó en Jerusalén con los pobres del pueblo y la ciudad incendiada. ¿Qué quiero decir con esto? Digo con esto lo mismo que vamos hablando en el mensaje, que no importa que haya un Jeremías, la gente no quiere escuchar al predicador que dice la verdad. Jeremías advirtió antes que sucediera para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron. Porque casi siempre ha sido así. Cuando aparece un hombre de Dios, la mayoría de gente no obedece y dice no. Aunque vea señales y milagros, no. Lee conmigo Jeremías capítulo 4. Después de los Salmos, antes de Mateo, por ahí localízalo. Jeremías capítulo 4, comenzando con el verso 1. Estas palabras las dice Jeremías, amados hermanos, profetizando la caída de Jerusalén. Le dice: si te volvieres, oh Israel, le dice Jeremías a Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Aún Dios le está diciendo, vuélvete a mí. Mira, Dios le está diciendo, vuélvete a mí, aunque sabía que no iba a volver a él. Y esto combate la doctrina falsa de calvinismo, que dice que Dios solo se le manifiesta a los que ya sabe que se van a convertir. Y no es así. Dios se le manifiesta a una persona que sabe que no se van a convertir. Dios se le manifestó a Lucifer y él nunca se convirtió. Dios se manifestó a Judas y Judas se apartó. Dios se manifiesta a la gente, aunque la gente después lo deje. Es decir, Dios no se comporta proféticamente. Lo que lo dirige a él no es la profecía, lo dirige el amor. Es decir, aunque él sabe que tú te vas a perder, él te manda a alguien que te hable. Él te manda a alguien que te predique. Aunque él ya sabe que te vas a perder, él te envía a alguien porque te ama. Y porque él sabe que tu libre albedrío es más poderoso aún que el futuro. Alabado sea Dios. Y por eso Dios le habla al pueblo de Israel y dice: si te volvieres a Israel, dice, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones. Israel estaba haciendo abominaciones. Y no anduvieres de acá para allá. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él
y en él se lo irán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Le dice: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Le está hablando en el sentido espiritual. Le dice: circuncidaos a Jehová. Circuncidaos a Jehová quiere decir no solo la circuncisión física, sino circuncisión de corazón. Circuncida lo malo de tu corazón para Dios. Dice: y quita el prepucio de vuestro corazón. O sea, quizás ustedes ya no tienen el prepucio en su miembro viril, pero yo les estoy diciendo, no es eso solamente, no es circuncisión física, es más que todo circuncisión espiritual de mi corazón. Aleluya. Lo que Dios quiere es que mi corazón cambie para Él. Mira cómo le habla, como un padre a unos hijos: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. Así habla Dios. Y se encienda y no haya quien la apague. Por la maldad de vuestras obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios ve la maldad de la gente, se enciende su ira. Alguien diga: alabado sea el Señor. Fíjate que Dios habla clarito, ¿verdad? Él no está diciendo: no, ven acá, párate un abrazo y besarte. No, Él te dice: ven acá, párate un abrazo y besarte cuando eres obediente. Pero si eres desobediente, dice: mi ira se encenderá y no habrá quien apague ese fuego. Es una clara alusión del infierno, porque el fuego del infierno no lo apaga nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: y no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. ¿Quién apaga la candela del infierno? ¿Quién apaga la candela del infierno? ¿Quién apaga la candela del infierno? Nadie. Se incendió el infierno en la ira de Dios. Ahí está claro una revelación del infierno. El infierno es una manifestación de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: anunciad en Judá, aún sabiendo que Jerusalén iba a ser destruida, y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonaos, juntaos y decid: reuníos y entremos en la ciudad fortificada. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El norte, Babilonia. Yo hago venir mal del norte. Si no se arrepienten, yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tu tierra, Jerusalén. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces el Señor le dice: por esto, mira, anunciando la destrucción de Jerusalén, dice: por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad. ¿Verdad? Cuando uno empieza a orar y empieza a llorar: ¡oh! Perdóname, Señor, por mi pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey de Israel, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis. Pues la espada ha venido hasta el alma. Eso es lo que Jeremías profetizó. ¿Sabe cómo se sentía Jeremías? Fracasado. Porque Jeremías lloraba por sus hermanos, los judíos. Como también Pablo en Romanos dice que siente un dolor profundo en su corazón por los que son de su raza. Aleluya. Alabado sea Dios. Jeremías también sufrió bastante al ver al pueblo de Israel tras el pecado, al ver al pueblo de Israel tras los baales, al ver al pueblo de Israel tras la idolatría, fornicación, adulterio. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y aunque era un gran hombre de Dios, con lágrimas en sus ojos, Jeremías no consiguió que Israel obedeciera. 20 años Jeremías predicando en Israel. En el año 606 Nabucodonosor llevó cautivos a muchos judíos presos a Babilonia, entre los cuales se llevó a Ezequiel y a Daniel. Y Jeremías se quedó en
Jerusalén, tratando de conseguir que el resto de los judíos que había quedado en Israel se arrepintiese. Aleluya. Pero resulta que aunque pasaron 20 años del 606 antes de Cristo al 586 antes de Cristo, ellos no se arrepintieron, sino que permanecieron pensando que eran los grandes, pensando que eran la mejor raza de la tierra, que Dios los iba a proteger y quizás las palabras de Jeremías no eran verdad. Y llegó Nabucodonosor y la ciudad quedó incendiada. Y fue tremendamente doloroso. Es como ahora que uno le dice a la gente, viene la gran tribulación, vienen las copas de la ira de Dios, y la gente dice, ira. ¿Desde cuándo Cristo está viniendo y no viene? Pero cuando empiece a suceder lo que va a suceder, el dolor y el quebrantamiento será grande. Será un quebrantamiento terrible. Mira lo que dice en el libro de Lamentaciones, al ladito de Jeremías, pegado con Jeremías está Lamentaciones. Es un librito muy pequeño que lo escribió el mismo Jeremías. En el 1:1. Este libro fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien diga, alabado sea Jesús. Imagínense, si Dios destruyó Jerusalén, no va a destruir Barranquilla. Jerusalén, la ciudad amada. Aleluya. Si Barranquilla persiste en su pecado, Barranquilla verá su destrucción. Alabado sea Dios. Aleluya. Ya los problemas no serán solamente problemas de pobreza o problemas de enfermedad o problemas de insuficiencia económica, sino que los problemas serán peores. O sea, quebrantamiento grande viene. Aleluya. Pero claro, si tú abres una iglesia y comienzas a predicar prosperidad y le prometes prosperidad a la gente, eso se llena rápido. Pero si predicas la verdad, se cumple que la mayoría no te va a creer. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Simplemente no te va a creer. Lamentaciones 1:1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Jerusalén. La grande entre las naciones. El rey David la dejó hermosa, grande, poderosa, una ciudad bella, con todos los requerimientos para vivir en paz. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia, está hablando de Jerusalén, ha sido hecha tributaria, esclava de Babilonia. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Porque los que primero lloran son los adúlteros y los fornicarios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Después que viene la desgracia y después que viene el terremoto, viene el sismo, viene el maremoto o el levantamiento del mar como en Japón. Quizás en Japón pensaron, aquí nunca viene nada. Pero se levantó un tsunami y se van a seguir levantando tsunamis.